Ella es abogado con posgrado en Derecho Mercantil. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Hoy no se puede quejar esta audiencia porque tiene a dos rubias, ¿verdad? Así es. Además de dos rubias tratadas, este cabello maravilloso por el equipo y la gente de Kendall. Así Sí, que fabuloso. bueno, un abrazo. Así es. Bienvenida, Teresa. Gracias por estar aquí en Cuéntale tu caso a la doctora Herrera. Estaba leyendo un poco, aunque este currículum es interminable, créanme, es un lujazo tenerla hoy aquí. Voy a resumir, tiene posgrado en Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello, es docente de la UCB en la Cátedra de Práctica Jurídica y de posgrado en la Universidad Santa María. Directora ejecutiva de la Fundación Venezolana de Derecho Inquilinario, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, además consultora jurídica y miembro de la Junta Directiva Docente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, coproyectista del decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario, ex relatora, ex juez, miembro de la Comisión de Infraestructura de FEDECámara, conferencista de eventos en materia inquilinaria e inmobiliaria. Feliz Día del Trabajador, Teres. Igualmente para ti y bueno, y todos los que están constantemente activos y trabajando para un país que necesita de nuestro esfuerzo. Y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar. Quería comenzar hablando un poco o haciendo un pequeño resumen de los decretos, haciendo énfasis, por supuesto, en el decreto número 3, que nos ocupa el día de hoy o que es el protagonista de esta conversa, que tiene que ver con la suspensión de pago de arrendamiento de inmuebles. Ya vamos a hablar de todo lo que ocurre o las consecuencias sociales, personales, legales de este decreto. Pero hay un primer decreto que establece, obviamente, tenemos que tocarlo, el estado de alarma y de emergencia sanitaria, y que surge después de atender a las circunstancias excepcionales y que nos sorprenden a todos, que tiene que ver con el COVID-19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 12 de marzo. Obviamente se suspenden las actividades habituales o de ejercicio tradicional, se restringe el libre tránsito y se dicta la medida de cuarentena para resguardar el derecho a la salud. Inicialmente son 15 días, después se extiende a 15 días más y después a 30 días más, que son los que estamos transitando o los que están transcurriendo. Allí, como sabemos, se suspenden no solo las clases hasta el 1 de septiembre, bueno, suspendidas de manera presencial o en la modalidad presencial, porque sabemos, y eso ha creado un dilema también, en el sentido de que pues organizaciones dicen que, cosa que es respetable esa opinión y es muy válida, porque si nos vamos a la realidad social, pues no tenemos ni un internet, ni un sistema idóneo y adecuado, ni siquiera luz en muchos estados, para que nuestros muchachos pues, reciban las clases vía online. Después tenemos las actividades laborales, obviamente suspendidas, exceptuando el área de alimentos, por aquello de satisfacer las condiciones mínimas de la sociedad, el área de salud, sabemos que tienen que estar pues los comercios de droguerías y farmacias abiertos, y el área de seguridad. Después nos vamos entonces a una disyuntiva, Tere, que quería que comenzaras hablando un poquito de eso. Cuando nos encontramos frente a un estado o una situación o una circunstancia de fuerza mayor, es aquella que no se puede prever y no se puede controlar. Y estamos acostumbrados a que cuando surge, pues la humanidad diga, mira, no puedo hacer nada al respecto, me veo coartada de hacer algo desde mi individualidad y por lo tanto se deberían ver las obligaciones contractuales pues suspendidas. Esto no ocurre así, por lo menos en Venezuela, cuando hablamos del decreto número 3.
Háblame un poquito inicialmente para... Fíjate tú, efectivamente, cuando se decreta el estado de alarma, que fue el primero, y se suspenden las actividades, allí, bueno, posteriormente viene el decreto número 3, que es consecuencia. Primero vino el decreto, vino la inamovilidad, y después viene este decreto número 3. La verdad es que hay un factor, como tú señalas, en materia de contratos y obligaciones, están además no solamente la doctrina, la jurisprudencia, sino que hay normas en nuestro Código Civil antiquísimas que nos vienen de vieja data, tipo de situaciones, casos fortuitos, fuerza mayor, hecho del príncipe. De hecho, en muchos contratos se prevé, se establece. Entonces, ¿qué significa esto? Se supone que lo que sanciona la ley es cuando tú no cumples una obligación o no cumples un contrato porque tienes dolo, porque hay culpa, porque hay negligencia, pero no así cuando el hecho no te es imputable. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Es una situación que no podíamos controlar, una situación que vino y además a nivel internacional es hecho público notorio, que no requiere ni siquiera prueba, y en este caso, pues, lo que hay es que no hay penalidad en el incumplimiento, y luego, en el caso del continuamiento de la relación, continuar ejecutando ese contrato, si tienes que ver cómo queda afectado, porque posiblemente yo quisiera continuarlo, pero no se dan las condiciones a nivel general, económicas, sociales y políticas, en general, entonces voy a tener que rescindirlo, o voy a tener que llegar a ciertos acuerdos, o puedo llegar a acuerdos a cumplirlo en forma paulatina y posterior. O sea, hay un universo muy, muy amplio en esa situación, y quizás allí lo que llama la atención es que la legislación general se queda un poco como parca, ¿no? Amén de que pasa también de que estaría un poco en manos de las partes y del criterio jurisdiccional. Entonces, con el decreto número 3, creo que lo que pretendió el Ejecutivo fue establecer unas pautas concretas en materia de arrendamiento, y en arrendamiento de vivienda y en arrendamiento comercial. Allí lo que llama la atención es que el arrendamiento es mucho más amplio. En oficina, galpones, consultorios médicos, en fin, industrias, un universo mucho más amplio. Y esto nada más no son las únicas obligaciones que quedan pendientes en el mundo social y económico. Hay muchas otras relaciones que van derivándose del día a día, de las interrelaciones sociales, ¿no? ¿Aló? Así es. Sí, te escucho. Vamos a no, es que hablar del decreto número 3 que dicta el Ejecutivo, un decreto presidencial extraordinario número 6522 de fecha 23 de marzo, publicado en Gaceta Oficial número 4169. Este decreto número 3 habla entonces, como bien lo menciona la doctora, de la suspensión de pago de arrendamientos inmuebles para vivienda principal y de uso comercial. Entonces, ahí viene la interpretación de la ley, porque obviamente hay lagunas allí y hay situaciones y circunstancias que no están descritas. La vivienda principal. Cuando hablamos de vivienda principal, hablamos del hogar o de aquel lugar en el que establecemos la permanencia, llámese habitación estudiantil, pensión, no así las casas de veraneo o las casas obviamente de playa, etc. Cuando hablamos entonces de uso comercial, al leer el decreto vemos que no menciona estacionamientos, no menciona galpones, no menciona, que era otra cosa, bueno, depósitos, nada de esto. Nada de eso. Habla en forma genérica de comercio, y se entiende por comercio todo aquello que produzca lucro o ganancia, que en este momento, obviamente por circunstancias obvias, no lo está produciendo. Entonces, fíjate, ayer me decían, doctora, yo siento que, obviamente me lo decía un propietario, yo siento que la ley en este momento se inclina a favorecer de manera absurda al inquilino o arrendatario. Y estuve indagando a raíz de esto, y fíjate que el mismo decreto, Tere, te dice expresamente, está hecho para aliviar situación económica de arrendatarios.
Claro, porque fíjate tú, hay que partir de algo para que nuestros oyentes entiendan un poco. Actualmente la legislación de arrendamiento está dividida como en tres ámbitos. Una destinada a vivienda, una a locales comerciales y otra a los usos distintos de vivienda y comercio. ¿Qué pasa cuando hablamos de vivienda? Nosotros el término de vivienda principal realmente deviene de la parte impositiva y entonces la gente entiende que es la que está inscrita en el CENIAD, etcétera, etcétera. Resulta ser que cuando se publicó toda esta legislación nueva en materia de arrendamiento de viviendas, la primera, que fue el decreto 8.190, el decreto contra el desalojo y desocupación arbitraria de vivienda, habla allí también de vivienda principal. Desde aquel primer momento se criticó la falta de terminología ajustada, pero debemos entender, como tú bien señalabas, que es el asiento del hogar, porque lo que se persigue es proteger la vivienda al núcleo familiar. Eso es lo que persigue, y hay que ver en la exposición de motivos, etcétera, etcétera. Ahora bien, la legislación en materia de arrendamiento, desde que se comenzó a intervenir esta área en la esfera de los particulares, ha sido procurando proteger y beneficiar al inquilino. El problema ha sido cuando la protección ha sido a ultranza, entonces ha afectado estas relaciones y prácticamente han exterminado el arrendamiento, que es una salida, en el caso de vivienda, la primera salida habitacional, por Dios. Y además, mientras más la movilicemos, oye, tendríamos un universo mucho mejor en cuanto a la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda. En los otros rubros, bueno, por lo general yo siempre hago un comentario al margen de la ley. Los que son comerciantes o empresarios siempre negocian, son personas que están claros de que se necesitan unos a otros, con sus excepciones. Pero por lo general la tendencia es a buscar negociación. Entonces, en las últimas leyes, lo que sí es cierto es que en materia de vivienda, la protección ha sido a ultranza. Es decir, el arrendador quedó negado a cualquier derecho. A cualquier derecho, esa es la realidad. Es imposible para un propietario recuperar el inmueble, es imposible hacer valer que se le cumpla sus obligaciones. Hay una ley, prevé un procedimiento, pero ha sido insuficiente, no hay capacidad de respuesta, en fin, hay miles de factores que eso podríamos hablarlo en otro programa. En materia de comercio, creo que con la experiencia que hubo en materia de vivienda, limitaron un poco la intervención. Si bien es cierto, sigue habiendo intervención, sigue habiendo controles, sigue protegiéndose el inquilino, también es menos cierto que la situación es mucho más, llama a la conciliación, permite que las partes lleguen a acuerdos, etcétera, etcétera. Esto es importante. Y en los otros rubros, en este caso el decreto los odió, pareciera que se les olvida que la ley del 99 sigue aplicando a los distintas actividades que se puedan, o distintos inmuebles con distintas actividades arrendadas. Yo creo que incluso la ley de arrendamiento comercial, si bien uno celebra que no cayó en la parte nefasta de la de vivienda, tiene muchas fallas técnicas. Y una de ellas justamente es cuando define lo que es la actividad comercial. Cuando tú te vas a definir ello, pues mira, una persona que tiene una actividad de servicio, como un abogado, como un psicólogo, como un consultorio, está prestando una actividad comercial allí. Que no es el acto de comercio como el derecho mercantil, bueno, pero habría que analizar cada supuesto, porque hay sociedades civiles que prestan esa actividad comercial. Entonces, de allí yo creo que a ellos se les olvida que la ley del 99 se mantiene vigente para los otros rubros. Entonces, tenemos que sí, es proteccionista, siempre lo ha sido, y esa es la idea de estas leyes. Por el otro lado, quien aquí, de alguna forma, tiene la obligación de pago pendiente es el inquilino, por eso es la protección. Porque el arrendador que hace, da la posesión y la garantiza. Entonces no tiene que, sino mantener, claro, es una obligación que se permanece, es una afirmación. La deuda la tiene el inquilino mes a mes. Ahí es donde surge el problema y por eso la protección en este caso. Claro, pero fíjate que hay, como te comentaba, propietarios que viven, es decir, comen de lo que le paga el inquilino. Y esa es una realidad país. Aquí no pareciera tener claro el legislador eso que tú hablas de el ejercicio profesional como un área del comercio también. Aquí suspenden club y asociaciones civiles, no se suspende el pago en club y asociaciones civiles y tampoco habla de oficinas y servicios profesionales. Hay una laguna allí. Exactamente. Clientes que me dicen, yo tengo esos 6 meses para poder ponerme al día con oficinas, con cubículos. Fíjate, como empezamos hablando, esto es alguna situación que está prevista en el derecho común y de vieja data, no ahora.
Si bien es cierto en el decreto número 3 y luego de resolución número 23 que se dictó de SUNAVI, que toca nada más lo atinente a vivienda, hay algunas pautas, lo cierto es que en todo contrato hay unos principios que son fundamentales, la buena fe, el hecho de comportarse como buen padre de familia, mantener el espíritu y propósito del contrato. Entonces, por encima de la situación que se está planteando, lo ideal o lo lógico es que las partes concilien y lleguen a acuerdo y reconozcan, porque yo sé si mi arrendador vive de esto, yo sé si mi arrendador puede aguantar o más, yo sé si mi inquilino está más limitado o no, o su actividad es la más golpeada o no. Entonces eso tiene que prestarse a que la gente llegue a arreglos. En definitiva, Candy, tú imagínate que porque tú no estás en el decreto que está protegido en forma expresa, mañana o pasado te demanden por falta de pago. Es decir, una oficina, por decir algo. Ajá, te demandaron. ¿Qué le vas a decir tú al juez como parte demandada? Bueno, mire, señora, hay una pandemia. Yo no puedo trabajar, yo no puedo producir. Y el juez tendrá que atender a esa situación y ver la posibilidad de cumplimiento tardío o no, diferido por parte. Entonces, el llamado a la atención a todos los ciudadanos es, tienen que reconocer la situación, tienen que colaborar entre sí, porque hay pagos incluso que no se pueden suspender o no deberían suspenderse sino en situaciones muy graves. Un condominio, por ejemplo. A eso iba. Los servicios públicos hasta donde se pueda, o sea, y en estos casos, como tú decías, cuando el arrendador depende de ese canon para vivir, que hay que tomar conciencia que en nuestro país, como el sistema de seguridad social siempre ha sido muy deficiente, la mayoría de las personas que han podido en todos los estratos sociales tienen otra unidad a la cual arrienden y con eso se ayudan para poder vivir. Así es. Entonces, la invitación es interpretar los casos de manera individual. En principio, recuerden que la obligación no cesa, simplemente está suspendida. Así es, muy importante. Me han preguntado, no, bueno, acuérdate que sobre todo el venezolano, es una triste realidad, pero es así, es la viveza criolla. O sea, sí. Mira, ya yo no pago entonces. Y otra cosa importantísima que vi por allí y es susceptible de pregunta. El decreto habla de no solamente lo que vas a deber desde el momento de la publicación del decreto, habla de algunas cuestiones allí pecuniarias y además hace alusión a la deuda que venía acumulada. Que eso es bien importante. Eso pecuniario o esos asuntos pecuniarios, porque a veces el inquilino tiene la obligación mal, pero está incluido en su pago de arrendamiento el pago del condominio. Entonces, cuando habla de pecuniarias, ¿a qué se refiere según tu perspectiva? Fíjate tú señalaste algo bien importante, voy a empezar por lo que comentabas. Suspensión, no dejar de pagar. Cuando dejemos de pagar todo, nos va a sumar todas las deudas al final y vamos a tener que pagar, va a ser más cuesta arriba. Entonces la recomendación es ir honrando los pagos en la medida que se pueda. Mientras más, mejor, para uno mismo, como una cuestión lógica. Luego, cuando hablamos de otras cuestiones pecuniarias o las deudas hacia atrás, ahí tenemos que entender algo. Si bien es cierto, porque ahí lo que afecta es cuando el decreto me dice que no hay desalojo por falta de pago en el caso de los locales, pero no así en el caso de vivienda, que es por cualquier causal. Ok, eso no quiere decir que el incumplimiento que te venga de atrás no lo puedas hacer valer a posteriori. Si ya tú venías incumpliendo, ese incumplimiento sí daría lugar a una acción de desalojo o de resolución cuando se reactiven las actividades, porque tú eras ya incumpliente. Distinto es a partir del 13 de marzo, que es cuando se declara la suspensión de actividades, el estado de alarma, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahorita no se puede exigir y además no puedes accionar. De hecho, inclusive los tribunales, todo, la órgano de administración de justicia está suspendido. Entonces, no puedes accionar. Pero no quiere decir, ojo, que esa parte de atrás no puede haber causado intereses, que no dé lugar a una acción de desalojo. Tengamos eso bien diferenciado. Lo que ahorita no puede accionar. El hecho incumpliente se dio en su momento y da lugar a ello. Ahora, otros conceptos pecuniarios. Bueno, mira, como tú señalabas en los contratos, se prevén muchas obligaciones. Hola, ¿me escuchan? Que me están poniendo allí que no se oye, que no me escuchan bien. ¿Me escuchan? A mí yo sí te escucho perfecto. Ok. Ok, los otros conceptos pecuniarios, condominio. ¿Me oyes? Habla expresamente de que no generará intereses de mora ni cualquier otra penalización
también, además de la deuda que se adquiera o que transcurra de pagos de cánones de arrendamiento desde el decreto, tampoco aquellas atrasadas. Entonces, eso sí, pues... Ahí es lo que te decía. Si yo dejé de pagar 2 meses, ahorita no me van a poder demandar porque los meses anteriores al decreto no me van a poder demandar porque además todo está cerrado y no me pueden llevar un desalojo. Pero cuando se reactive todo, mi incumplimiento de atrás fue de atrás. Y si se sumaron además 4 meses, esos 4 meses sí le vengaron intereses. En este periodo de suspensión no, pero nosotros no. Ahora bien, lo que te deja de pagar desde el estado de alarma, eso sí no viene con sanción porque no es imputable a la parte. Es un hecho extraño. Entonces allí no hay ni indemnización, ni intereses, ni nada. Es decir, todas las deudas que se acumulen desde el 13 de marzo hasta el 1 de septiembre, que es la fecha pautada. Pero entonces caemos en el otro tema que tú señalabas. Hay otras obligaciones pecuniarias, condominio, no sé, servicio de internet, que tengan miles de cosas que según la naturaleza de cada contrato pueden estar ahí previstas. No se pagan. Mira, para empezar, allí incluso hay obligaciones con terceros. Tenemos personas que tienen relaciones laborales muchas veces y están dependiendo de ellos para comer. ¿Eso va a ser un incumplimiento o no? Pues mira, yo creo que en principio volvemos a lo mismo. Tienen que llamarse a que honren sus obligaciones, sobre todo cuando la afectación va a ser a terceros, que de ellos viene su ingreso para poder comer, por decirlo de una manera más cercana. Pero también hay que estar claros de algo, ¿no? El propietario es el que tiene la obligación del pago del condominio. Hay otras obligaciones que no son tan directas, digámoslo así, sino que sí correrían a cargo del inquilino y el corte de un servicio pues le afectaría a él, porque él tenía que pagarlo. Entonces, también en estas situaciones el llamado tiene que ser a tratar de conciliar y negociar. ¿Por qué? Porque lamentablemente la suspensión de actividades nada más no ha tocado en la parte de salud y alimentos. Los demás no están produciendo, entonces va a resultar todo el mundo afectado en alguna u otra medida. Entonces, es una cuestión más de conciencia que legal, es más de tener responsabilidad, de tener ética, de tener moral. Ok, eso nos lleva a todo lo que hemos dicho hasta hoy, bueno, hablar de que no siempre la ley es justa, pero es la ley. Es la ley. Y esto es un llamado y una invitación a nuestros colegas que apliquen un poco, que le expliquen a sus clientes a hablar de equidad, que los insten o que les digan y los inviten a pagar el que pueda pagar, claro, para que no se acumule, porque la obligación, repetimos, y hay que hacer mucho énfasis en esto, ni se extingue, ni queda la... Ni se exonera. Exacto, ni se exonera, simplemente se suspende. Entonces, a la ley, si bien es cierto, no apegarnos estrictamente en el sentido de tratar de interpretarla tal cual como está, ver cada caso de manera individual, ver también, aplicar el sentido común, las condiciones sociales que estamos viviendo y las condiciones personales. Ese llamado es para no aplicar pues drásticamente las posiciones. De hecho, fíjate tú, Candy, que en estos momentos la gente puede aprovechar para ir negociando. Ya yo he hecho varias negociaciones en las cuales las partes, atendiendo a la situación, están buscando conciliaciones. Yo recomiendo mucho colocar cláusulas de contingencia porque aún no sabemos qué va a terminar pasando. Es muy difícil prever, no somos un grupo como para adelantarnos tanto a las circunstancias. De igual manera, prever cláusulas de mediación, de arbitraje. Eso es bien importante porque eso va a lograr que las controversias que puedan surgir sean dirigidas de una forma más eficiente, menos violenta, de alguna manera, que cuando se va a un tribunal. Yo creo que eso es un llamado que es bien importante, llamar a la conciliación, a la mediación, y en estos momentos aprovechar estos días para ir viendo cómo podemos ir solucionando, cómo ir llegando a acuerdos de pago, qué te puedo pagar, cómo podemos hacer, ese tipo de cosas es muy valioso ahorita, además que demuestra de que hay la voluntad del arrendador, entonces también se siente cómodo con su inquilino, se rompe un poco esa posición de enemigo. No, yo sé que tú y yo también sé que de la otra parte hay una necesidad, pero hay una voluntad de pago.
Y eso yo creo que es muy valioso, muy valioso. Sabes que en todos los en vivos, sin excepción, tratando distintos temas que tienen que ver, obviamente, con esta situación social de la cuarentena, llegamos a la conclusión de que hay una bendición y siempre podemos sacar algo positivo. Es importante decir que sí, que hay mediación, es así, ha llegado. También porque estamos en este momento en situaciones de vulnerabilidad emocional. Ayer hablaba con una psicóloga y con una psiquiatra y me decía, este es el momento perfecto para mediar y para llamar y para que el patrono, y porque si nos vamos, cosa que no es el tema principal de hoy, pero también cuando hablamos del patrono, oye, él no está produciendo, entonces a su vez la ley lo obliga a pagar. Y hay inamovilidad laboral y el empleado te va a exigir que le pague. Entonces, hay un caso por allí que me llegó en el que satisfactoriamente pues llegaron a un acuerdo, mira, págame una parte o no me aumentes, págame un bono. Es decir, es el momento para eso. Vamos a hablar de casos porque hay algo que angustia y que pone de relevancia esa emoción de la angustia cuando, y cuando pase todo esto me van a pedir el pago de golpe. El decreto dice que no va a ser de golpe, que van a haber 6 meses para que la persona de manera paulatina se ponga al día. ¿Son 6 meses? No, 6 meses es la suspensión. Luego de que termine la suspensión, las partes tienen que conciliar y llegar a acuerdos de cómo van a pagar. En materia de vivienda, la resolución 23 del Ministerio, sí se dan varias alternativas que no entiendo que sean taxativas, sino que son algunas como propuestas que ya la misma resolución plantea. Y yo creo que puede servir de guía incluso en la materia comercial y en otras áreas. Perfectamente puede ser, ya sea pues, crear un fondo ahorita, y abonando y vamos viendo después cuánto queda y vamos dando cuenta, establecer pagos proporcionales partiendo desde un porcentaje, ellos establecen un porcentaje mínimo del 10% y después ir incrementando, ir pagando un mes atrasado y uno nuevo. Eso es en materia de vivienda. Eso no quita para que las partes puedan perfectamente llegar a otro tipo de arreglo. Inclusive, mira, hoy en día ya algo que veníamos nosotros acostumbrados, lo dije yo en un programa que me invitaron, hay muchas cosas que podríamos estar haciendo negociaciones en especie. Si tú tienes un servicio que me puedes prestar, que yo necesito, podemos ir compensando deudas. Hay miles de aritas en las cuales podemos mover. Yo creo que ahorita llegar a una mediación así, que claro, puedes hacer tú, que puedes tú darle al otro, etcétera. Fíjate, así es. Hay abogados aquí, pero también hay personas que no lo son. Entonces es importante decirles que si las partes no se ponen de acuerdo con respecto al tema de vivienda, como bien lo mencionaba nuestra doctora invitada, está la SUNAVI. La SUNAVI es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento y Vivienda. Es el ente encargado de tratar cualquier situación que se pueda presentar entre arrendador y arrendatario cuando no se llega a un acuerdo. Además de eso, hay un caso por allí que me llega de un propietario que estaba coaccionando y aumentando el canon de arrendamiento. Hay una sala situacional en este momento a la que se puede acudir para cualquier situación allí de abuso, porque no es el momento, Tere, de que... para nada. Pero una cuestión hasta de simple humanidad. Lo que tú señalabas es importante. Hay cosas ahí que hay que destacar. Uno, la SUNDE es el ente que va encargado o competente para las conciliaciones en el supuesto que las partes lleguen a acuerdo. En materia de arrendamiento de vivienda, debe ser SUNAVI. Como tú señalabas, ahorita están de guardia. Se nos olvida que la parte jurisdiccional, la parte penal siempre se unificada, siempre quedan guardia. De hecho, los mismos tribunales civiles también hay guardia. Entonces, ante cualquier situación de vía de hecho, algunas vulneraciones constitucionales, nos queda abierta la vía de amparo. Y la parte situacional es una lista personal, la defensa pública y el Ministerio Público. De hecho, ya ha habido casos. No hay momento ni de hablar de incremento, no hay momento de hablar de presionar de desalojo, porque no hay cómo.
es una situación que se escapa de las manos. Entonces, no provoquemos situaciones peor, y no había de hecho en esa legislación. Es así. A su vez veíamos ayer, como nunca, cualquier cantidad de invasiones, incluso en el municipio Chacao, de adultos que van con niños o ancianos, se meten en los edificios y vemos entonces a las autoridades y al fiscal del OVNA allí porque está sí. la presencia de un niño, niña o adolescente. Hay situaciones pues en este momento bastante delicadas. Háblame, Tere, de los centros comerciales, que me ha llegado muchísimo también con respecto a esto. ¿Qué sabes? Bueno, fíjate tú, el problema de los centros comerciales es que acuérdate que ellos funcionan como un producto y ellos asumen el gasto de mantenimiento de todo el centro comercial y tienen que asumirlo independientemente de que haya actividad o no. Entonces, la vigilancia, la limpieza, mantenimiento de las áreas comunes en general, ellos tienen que continuar y además en beneficio de quienes desarrollan su actividad aquí, porque imagínate el 1 de septiembre que arranquemos y todo esté en ruinas, haya habido violaciones de derecho de propiedad, es decir, rotas vitrinas, en fin, parte de conservar para poder reactivarlo nuevamente. O sea, y el llamado tiene que ser en la medida de lo posible. Cada arrendatario, o en su defecto, si no es arrendatario, es propietario del local o del condominio, por ejemplo, porque de allí es que se sacan los fondos para el mantenimiento de todos estos servicios que permiten el cuidado y mantenimiento hoy, pero además que van a permitir la reactivación mañana. Esto es fundamental, porque esto pasa, volver otra vez a resurgir, más fuerza todavía. Entonces no vamos a abandonar el camino que tenemos andado. O sea, pero a ellos se les está poniendo muy difícil porque son gastos muy fuertes, pues. Totalmente. Mira, vi una noticia por allí del presidente de la Cámara Inmobiliaria, Francisco López, que hablaba de la moneda extranjera y se ha generado mucha inquietud con respecto a este tema. La noticia decía: el Tribunal Supremo de Justicia no autorizó expresamente los pagos de cánones de alquiler en locales comerciales y oficinas en divisas extranjeras, sino que reconoce el criterio del decreto de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente para el año 2000, según el cual se pueden pactar contratos en moneda foránea, efectivamente, pero los pagos deben hacerse en bolívares. Y en materia de vivienda está expresamente prohibido. Háblanos acerca de esto, porque ok, fíjate tú, ahí vamos a partir de dos cosas. Vivienda está prohibida expresamente y es una de las protecciones al inquilino. Local comercial, prohibido también el pago de cánones de moneda extranjera. Aun cuando esa ley, como comentaba, es mucho más abierta, hay un tope máximo para el canon y hay unas modalidades de cánones de arrendamiento, fijo, porcentaje de venta y en cada caso hay un tope máximo. Estas son leyes especiales. Como son leyes especiales, son las que privan sobre las generales. Entonces no podemos hablar de que porque se construye el control de cambio, el servicio municipal, ahora perfectamente podemos hacer fiesta. No. Además, cuando uno ve el arrendamiento comercial, lo que persigue esta intervención no es solamente la protección del inquilino, sino del consumidor. Entonces, no entiende a nivel de Estado el dólar. Bueno, si me dolarizo, va a afectarme al consumidor. Es un contrasentido porque hoy en día lo estamos viendo en todo. Pero bueno, y la economía va por otro lado al margen del sentido. Cuando estos productos básicos que acaban de regular en estos días fueron calculados en dólares. Por eso te digo, es como un contrasentido porque hay una realidad, hay una economía con una hiperinflación, con una economía dolarizada, pero bueno, está la ley, lo que tú decías, la ley es la ley, por muy dura que sea. Claro, la sentencia que se hace referencia en ese caso fue una sentencia que causó mucho escándalo porque, claro, reconoció algo que nosotros siempre habíamos tenido hasta el control de cambio, que era, nosotros podemos perfectamente pactar y negociar en moneda extranjera, salvo las prohibiciones específicas en leyes especiales. Y en ese caso, salvo que se estipule como moneda de pago, queda como moneda de cuenta. ¿Qué significa esto?
es para cuidar el valor del bolívar y que se mantenga a más o menos un valor de lo que se acepta internacionalmente, y por eso siempre se llama al dólar, que es la moneda que más o menos siempre se mantiene fuerte. Entonces, en general, todo lo que es estipulado es, cuando es moneda de valor, toda obligación que se pacte, lo que no puedes exigir que me lo pagues en moneda de extranjera, sino al cambio de bolívares, salvo que expresamente las partes lo hayan previsto así. Central de Venezuela, no de morir. No, ni dólar today, ni cualquiera de eso. Ahora bien, la ley del 99, consono con lo que siempre se venía legislando y con el criterio de la política de Estado, justo estipulaba eso. Tú puedes pactarlo, lo que no puedes decirme el pago en moneda extranjera. El caso de la jurisprudencia, que esto es un llamado de atención, cuando se lean la sentencia, tienen que leerse el caso concreto, a qué tocan. Entonces, versaba a un caso que fue con la vigencia de la ley del 99, una oficina, y en ese caso, por supuesto, no había ningún impedimento, ya no existía el control cambiario tampoco, el ilícito cambiario tampoco, entonces, por supuesto, se le da cabida. Es como la otra sentencia en materia de condominios, que todo el mundo dijo indexar condominio. No es una sentencia de condominio, es una sentencia de cobro de bolívares. ¿A que claro, puedes traspolarlo al condominio? Sí, pero... condominio indexado. Claro, pero fíjate el escándalo, ¿no? Entonces la gente, sin haber revisado bien, hace opiniones y crea una matriz que puede ser muy perjudicial y peligrosa. Entonces ahí se llamó la atención, justamente, un momentico. Aquí nunca ha estado prohibido el sector, salvo cuando hubo control de cambio y la ley de ilícito. Y siempre la tasa es la que sea la oficial, Banco Central de Venezuela, porque generalmente siempre se ha previsto que no se fija, y máximo cuando hay controles de cambio, el pago en moneda extranjera, a menos que sean negociaciones en transporte internacional o se haya establecido de forma expresa por razones contractuales, que muy pocas veces se hace. Y el resto, cuando hay prohibición, en caso de vivienda o comercio, no se puede pactar en dólares exactamente. Bueno, imagínate que a mí me han llegado casos en los que el arrendador está exigiendo no solo las monedas, sino el pago en efectivo de la moneda. Ahí esto, fíjate tú, que falta de abogados, porque el pago puede hacerse, está toda la teoría del pago. El pago se puede hacer de miles de maneras, y además siempre que sea que satisfaga la obligación que se pretende. Para eso está un cheque de gerencia, una transferencia. O sea, la modalidad de pago no, a menos que de alguna forma se haya puesto tajantemente en el contrato que tiene que ser de esta modalidad. Ahí ya, bueno, sería distinto, ¿no? Pero si yo tengo la voluntad de cumplir y tú me pones tanto impedimento, pareciera que entonces el trasfondo es otro. Así es, totalmente. Hablando de eso, también en el tema de los servicios, que está suspendido el corte, pero no está suspendido el pago, señores. Hacemos hincapié en esto, la obligación no cesa, hay que pagar los servicios. Así es. Entonces, la invitación es a acordar términos especiales de pago. El decreto habla de reestructuración, de reprogramación y de refinanciamiento. Entonces se recomienda, como bien decía Teresa, el consenso entre las partes. Habla además de cánones vencidos no pagados a la fecha de la publicación, ya ella lo explicó, y de otros conceptos pecuniarios acordados. Hay que pagar, hay que ponerse de acuerdo. Pago sin penalidad, sin intereses de mora, lo explicamos. Contratos que se hagan durante y con motivo de la suspensión deben ser consignados ante la SUNAVI. En ningún caso se podrá pagar al arrendatario a hacer se podrá obligar a pagar el monto. A pagar de contado. O de contado, sino de manera paulatina. Hay varias preguntas aquí. En referencia a los centros comerciales, me llegó por la otra vía, el otro teléfono, que el 80% de los comercios son alquilados y el 20% de propietarios. Okay. Cualquier cosa, la Cámara Venezolana de Centros Comerciales cabe seco. Hay unas preguntas aquí, déjame leerlas a ver si ya han sido respondidas. Los cánones que estaban pendientes son exigibles, ya lo explicaste. Sí. No ahorita, pero sí a futuro, incluso pueden dar lugar a una acción de desarrollo. Así es. La suspensión que se refiere a este decreto será desaplicada en casos en cuando se reinicie la actividad antes del sí, claro. Lo dice incluso expresamente el decreto, que la medida que paulatinamente se vaya integrando, se van tomando medidas para eliminar la suspensión.
Es que no se trata de beneficiar por una sinvergüenzura, se trata de, mira, hay un pedimento y me puedes producir, otra vez pago, te ayudo, pero hasta ahí. No, tampoco es que nos pasemos. ¿Qué es el adendum? El adendum es el convenio de pago que se coloca anexo al contrato principal. Claro, porque fíjate tú, la verdad lo que está pasando es que en el decreto habla de un contrato. Y la gente imagina que va a firmar un nuevo contrato de referencia. Entonces, para diferenciarlo, es un adendo, o podemos llamarlo perfectamente una transacción extrajudicial, que también es un contrato, en el cual las partes llegan a la convenio, cómo va a ser el pago, las cuestiones de la obligación pendiente, cómo se va a satisfacer, en fin, complementar el contrato que teníamos con la situación especial que estamos atravesando y fijando las pautas de cumplimiento y los acuerdos que se hayan llegado. Ok, me llega por aquí un número de atención, esto es en caso de la materia comercial de la SUNDEN, para cualquier denuncia, 0800 lo justo. Está funcionando, tienen la planilla también, pueden hacer la denuncia por internet y están activos también, eso es correcto. Ok, ¿qué pasa, doctora, si tengo ya el tiempo de la cuarentena sin asistir al club? El pago es alto en dólares y nos lo están exigiendo, o so pena de cancelarnos la acción. Bueno, eso de verdad que no. Eso es lo mismo que hemos venido hablando. Ahorita es imposible, porque es que además es una cuestión de lógica. Yo quisiera saber, y lo dije ya, que tú le planteas eso a un juez y ¿qué va a decir? ¿Qué le puede decir? O sea, mire, no es el momento. Llega un acuerdo de pago. ¿Cómo tú vas a ejecutar una acción con una situación que además no es culposa, no es provocada por el deudor? Hay jueces que aplican posiciones drásticas. Sí, pero yo creo que en esta no, porque además hay mucho. Es un hecho público notorio. Es una pandemia internacional. Es un llamado a la Organización Mundial de la Salud, por Dios, o sea. Es así. Mira, hay un caso interesante que es más de materia laboral, pero también tiene que ver con condominios. Habla de el trabajador residencial, te lo voy a resumir porque obviamente los casos son larguísimos. El trabajador residencial, o el que llamamos conserje, usualmente o coloquialmente, se niega incluso por el tema de la cuarentena a salir de la conserjería. No ha hecho nada. Estamos obligados a seguirle pagando estrictamente o aplicamos un castigo, y es no pagarle. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque ya va, fíjate tú que estás mezclando dos cosas. Si la relación laboral se mantiene, tienes que seguirle pagando. Si hay una terminación de la relación laboral y lo que estaba pendiente era la entrega del local destinado a su habitación, allí ahorita no procede la desocupación, pero no tampoco procede el pago, porque ya no es trabajador. Entonces tienes que diferenciar dos cosas. Ya más bien se le está protegiendo permitiéndole la vivienda. Van a la inspectoría del trabajo y se puede tomar como un despido indirecto y una mejora y todo esto, ¿no? Así es. Ahora, pregúntele a la doctora Teresa si ella opina que el sector inmobiliario ha estado golpeado en la última década. Por supuesto que sí. Yo creo que el sector inmobiliario no escapa de todo lo que ha pasado en el país. Y realmente mucho más. Y depende del área que lo veas. El sector primario, la construcción. Ese yo creo que prácticamente está eliminado, y más en el área de vivienda. Si vamos al área de cine, de comercio, si bien observamos algunas construcciones todavía, son construcciones que ya habían iniciado y están terminando. Muy pocas son nuevas, o algunas de las nuevas obedecen a requerimientos propios de quien las ha contratado o quien las ha iniciado, por decirlo de alguna manera. Los precios están sumamente golpeados. La materia de arrendamiento de vivienda pues prácticamente se ha eliminado, es muy triste decirlo, pero ya la salida habitacional primaria como el arrendamiento es inexistente. O sea que en definitiva sí, estamos como todo el país, pero peor, en el área sobre todo cuando hablamos de primaria, que es construcción, oye, estamos afectando mucho el trabajo de muchos venezolanos que, oye, siempre es sabido que arrancar el motor construcción es despertar un país, ¿vale? Y más cuando se necesita tanto en estos momentos, sobre todo en infraestructura, que estamos tan mal.
a nivel de mantenimiento, de reconstruir, etcétera, ¿no? Nos afecta muchísimo, pues porque ahorita cómo se puede hacer negociaciones en firme, por ejemplo, sí, podemos utilizar algunas herramientas tecnológicas. Nosotros no tenemos acceso a un registro por tecnología, a verificar si hay una limitación de mueble. Eso en otros países. Yo sí me meto en la página web, busco la dirección o el número de me sale la historia. Estamos haciendo negociaciones abiertas, confiando en la operación de las partes. Entonces, eso ya se suma, además del golpe económico que ya venía, el golpe de la pandemia. Te estoy escuchando entrecortado, Tere. ¿La escuchan ustedes? Ahora sí. Ok, a propósito entonces de toda esta situación, sí, el viernes 8 tendremos un en vivo con la gente de Espacio con Valor a las 11 de la mañana igual, y el título es ¿Cómo enfrentar la crisis financiera? Interesantísimo. Buenísimo. Tienen talleres, manejan toda esta área y nos van a dar como un curso práctico. Excelente, sobre todo que la parte financiera tiene su decreto. Sí, excelente. Sí, es el 2, pero bueno, como te digo, no quería enfocarme más en el 1 y el 3, sobre todo en el 3, que es el que nos compete, sí, ¿no? Entonces, para que sepan, vamos a manejar desde el punto de vista práctico un poco esto. Y el martes 5 de mayo tenemos un curso práctico de neurooratoria también con Néstor Brito Landa, pero ese es un webinar por Zoom. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, Tere, te damos infinitas gracias por estar aquí, por instruirnos, sobre todo porque me preguntan que si va a estar esto las próximas 24 horas allí, y además después lo vamos a tener por YouTube para aquellas personas que hoy por cualquier circunstancia no han podido conectarse. El consenso, señores, danos un conciliación, conciliar entre las partes, es lo mejor en este momento. Danos entonces un mensaje final para todos, optimista, por favor, lleno de optimismo, de buena vibra. Ya nos dijiste que se están logrando mediaciones, a Dios gracias, y que esto, sobre todo, el mensaje importantísimo que nos has dejado el día de hoy es que esto va a pasar. Esto pasa. Claro. Claro, así es. Fíjate, yo creo que el mensaje final es, mira, nosotros somos un pueblo que nos sobrepasamos todo y siempre salimos victoriosos. Y como dije, va a pasar, y va a pasar con nuevas fortalezas. Yo creo que esto va a servir para que rescatemos mucho esto que hablábamos, la mediación, conciliación, otros medios alternos de solución de conflictos, donde nos vamos a reconocer unos a otros las necesidades de cada uno, ¿no? Reflejado en el otro. Y yo creo que eso va a ser valioso y eso va a sembrar unas bases bien positivas para las futuras contrataciones, para el futuro trabajo que vamos a tener. Y al empezar a reactivarse hay mucho que hacer. Y más bien vamos a estar dejándonos, ahorita estar encerrados, los que se quejan, porque la verdad que a mí me ha servido de mucho. Pero por el otro lado vamos a quedarnos de tanta actividad que vamos a tener. Tenemos que un despertar, yo creo que una conciencia muy linda, como siempre digo, y el área inmobiliaria nunca para. Siempre está activa, notes ahorita en las redes cómo están ellos en distintos eventos, formando, aprovechando ahorita de hacer miles de cursos, miles de herramientas para sus integrantes y además para otros participantes también. Eso te da una señal de que hay un país siempre en pie de lucha, y un país que por encima de cualquier contingencia sobrepasa y se levanta. Así que yo creo que nada, esto es un momento que tenemos que atravesar, tener conciencia, ser humanos, llamar mucho a la negociación. Y bueno, en definitiva, esperar lo que viene, que va a ser siempre positivo. Gracias a ti por la invitación y siempre la orden. ¿Verdad? Que Tan bella. Las redes sociales y dónde se te puede ubicar, Tere. Por Twitter, @Tere Borges. Por Instagram, @BorgesGar. Y bueno, y por Facebook también, Teresa Borges. Excelente. Por ahí. Gracias por habernos acompañado. Feliz Día del Trabajador. Y como bien igual para ti, amiga y nuestra invitada de lujo, en mi caso, feliz de estar en la casa, porque el día a día nos impide muchas cosas. Ya he ordenado los closets 2 veces o 3 veces.
Uno va aprovechando. He cocinado, me he involucrado con mis hijas, con mi esposo. Por cierto, ¿cómo están tus chicos? Bellos, y se portaron bien. Viste que no labraron. Hermoso. Y bueno, los dos míos están espectaculares, pero el que es chiquitico como tu raza, no tienes idea cómo ha fastidiado y cómo ha estado de malcriado, chica. No, claro, ellos están felices, les va a pegar cuando volvamos a las actividades. Ay, total. Bueno, Sí. Ellos son los que realmente necesitaban este espacio de la naturaleza. Así es. Así es. Un beso a tu familia, a tu esposo, a los niños y todos los que se un abrazote. Gracias por habernos acompañado. Dios No, me los un gusto. bendiga. Mucho cariño y respeto y nos vemos en un nuevo espacio en una próxima oportunidad. Bye. Un beso.